Bueno, muy buenos días. Gracias a todos los que se conectan a esta hora a este espacio de conversación y lanzamiento oficial del primer diplomado sobre la salud en la comunicación, que estamos muy orgullosos de presentar en conjunto con distintas entidades como lo son la red de clínicas de hospitales Mederi. Nos acompaña también Rosario. Y vamos a estar también con Juanita Gómez, periodista y presentadora por todos reconocidos. Yo soy Alfonso Castro y agradezco mucho a la red de hospitales y clínicas Mederi que me han invitado a moderar este espacio. Si me lo permiten, voy a dar una pequeña introducción de los perfiles de las personas que nos acompañan en el panel. Tenemos a Gustavo Alfonso Quintero Hernández. El doctor Quintero es médico especialista en cirugía general de la Universidad del Rosario y desde el 2015 se desempeña como decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la misma universidad. Además, fue director ejecutivo del Surgical Inflection Society de Latin America y presidente de la junta directiva de ASCOFAME, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, hasta mayo del presente año. Doctor Quintero, bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Mauricio Rubio Buitrago. El doctor Rubio es máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá en Madrid. Actualmente es el presidente de la red hospitalaria Mederi. Previamente fue gerente nacional de medicamentos de droguerías CAFAM y gerente de desarrollo, mercadeo y comercialización de nuevos productos de acción fiduciaria. Doctor Rubio, bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos. Y nos acompaña también Juanita Gómez. Juanita es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana. Es reconocida presentadora y periodista de Noticias Caracol, cubriendo temas de alto interés como la Casa de Nariño y la Alcaldía de Bogotá. Además, ha hecho parte de cubrimientos especiales del medio como la visita del Papa a Colombia y actualmente tiene fuerte presencia en sus redes sociales y en espacios de noticias. Juanita, bienvenida, un gusto que nos acompañes. Hola, muy buenos días. Un gusto poder estar con ustedes, poder compartir también con los doctores, con un tema tan importante en medio de esta pandemia. Yo creo que todas estas reflexiones se vuelven muy necesarias. Un gusto de verdad poder pasar la mañana con ustedes. Genial, Juanita, muchísimas gracias. Y es así, tú lo has dicho perfectamente. La idea es que conversemos un poco sobre este diplomado que, como mencionábamos al principio, y hago una breve introducción para los que están conectándose todavía. Este es el diplomado de la salud de la comunicación. Básicamente es un diplomado que se presenta para personas, periodistas que están interesados en entender cómo se debe cubrir mejor la fuente de salud en las noticias. No es un diplomado para enseñar a los periodistas a escribir o aprender sobre periodismo, que podría parecer, pero esa no es la idea. La idea es precisamente la preocupación que comentaba ahorita Juanita, con toda esta coyuntura que estamos teniendo, la relevancia de la salud ha cobrado un mayor nivel y se vuelve indispensable entender cómo cubrir bien esta fuente. Entonces las temáticas van a ser muy interesantes, muy variadas. Hay un plan de trabajo muy interesante que ha preparado el hospital, que se ha apoyado con la universidad, en fin. Entonces yo no quisiera tomarme más tiempo, lo vamos a ir viendo a medida que desarrolla la conversación, pero yo sí quisiera arrancar, iniciar una pregunta para los tres y si quieren los caballeros me lo permiten y podemos arrancar con Juanita. Juanita, uno está inmerso en este tema de pandemia que nos ha afectado a todos por igual, con mayor o menor dificultad, pero todos hemos estado metidos en una crisis para la que nadie tenía una estrategia. Y el tema se volvió la columna vertebral de esto. Hablábamos ayer contigo antes de irnos en vivo y decíamos de la importancia de que los periodistas entiendan realmente la responsabilidad que adquiere informar bien sobre el tema de salud. ¿Cómo has visto tú eso en el último año y si algo ha cambiado en las redacciones donde estás? Uy, Dios mío, yo creo que esto ha sido el reto y el ejercicio periodístico más duro de la vida. Es una tarea titánica para la que yo creo que ningún periodista estaba preparado en ningún lugar del mundo. Cuando recién empezábamos a oír la noticia de que había un virus que se estaba propagando muy rápido en China y luego había llegado a Estados Unidos, todo esto comenzó a moverse muy rápido.
pero en la inconsciencia que todos teníamos, además del tema de salud, pues no sabíamos incluso si iba a llegar o no a Colombia. Cuando llega y ya tú lo sientes de frente, la incertidumbre es inmensa porque, claro, no todos sabíamos lo que estaba realmente pasando y todo lo que iba a pasar y en lo que esto se iba a convertir, ¿no? Entonces, fue realmente muy fuerte. Yo me atrevería a decirlo que esta pandemia pues ha desencadenado en tantas cosas casi como una guerra que ha afectado tantos espacios de cada uno de nosotros, tanto en lo económico, en lo político, en el tema sanitario, por supuesto. Esto realmente nos ha tocado a todos de muchas formas. Y cuando tú eres parte y acción, es decir, tú como periodista, pues tienes que reportar, pero también tú lo estás viviendo con tu familia, con la gente alrededor, con tus mismos compañeros, es muy, muy difícil informarlo así. Claro, al comienzo la información era un poco más pequeña, segmentada, casi que no todos entendíamos qué era lo que estaba pasando. Y luego sí, ya comenzó un flujo constante de información que claramente se ha transformado mucho. Ya yo siento que en 2021 uno sabe qué fuentes consultar, a quién recorrer, uno ya entiende un poco más del virus, de la vacuna, cómo funciona el Plan Nacional de Vacunación, etcétera. Entonces, como que hemos ido todos avanzando y creciendo y superando esto. Así es, yo creo que lo que decíamos ahora, ¿no? Es un tema que nos tomó a todos por sorpresa y no había planes, nadie tenía planes. Y yo quisiera preguntarle, doctor Quintero, en ese sentido, ¿cuál es la relevancia de saber comunicar estos temas de salud? Porque se vuelve muy complejo, sobre todo cuando es algo que nadie tenía en el radar. Es decir, no hablábamos de COVID hace 3 años. Sí, muchas gracias. Este tema es sumamente relevante, el de saber comunicar y sobre todo en temas de salud. Yo diría que la comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas. Un proceso normal en el cual uno intercambia opiniones, lo que sabe, los datos, la información sobre un tema determinado. Pero por otro lado, la salud es un derecho fundamental y como tal, creo yo que la información que dispongan las personas en relación con ese derecho contribuye a que ese derecho se ejerza de una mejor forma y a que haya una mejor orientación sobre cómo utilizar ese derecho. Digamos, yo diría que desde la perspectiva médica o de los profesionales de la salud en general, la comunicación pues debe ser lo más asertiva posible, porque el acto médico es un acto fundamentalmente humano y la comunicación, además de ser el puente del entendimiento de nuestra especie, es fundamental para contribuir a preservar la salud o para lograr los objetivos de la curación de la enfermedad que uno se propone. Sin una buena comunicación, que además es la base de la empatía y de la compasión, es imposible ejercer bien la medicina o las profesiones de la salud. Ahora, en un mundo interconectado por diferentes medios como el actual, es invaluable, diría yo, la labor que los medios de comunicación, los periodistas pueden tener para apoyar esos procesos, para apoyar los cambios en estilos de vida, para apoyar el manejo, si se quiere, conductual de las afecciones que padece la gente, etc. De manera que para los comunicadores este campo es amplio y expedito para desarrollarse como tal, y yo creo que son inmensas e invaluables las contribuciones que se pueden hacer desde el periodismo y la comunicación en el proceso preventivo de la enfermedad o de la salud en sí. De acuerdo. Doctor Quintero, ahí usted toca unos puntos que vamos a hablar más en detalle más adelante, porque a mí sí me llama mucho la atención y quiero escucharlos hablando precisamente de eso, lo que hablaba usted ahora, las redes sociales, cómo está influyendo eso, la generación de noticias, la velocidad con que va. Y ahí, doctor Rubio,
también lo conversamos, no precisamente para preparar este diplomado, sino en otras sesiones que hemos tenido en el pasado, hablábamos un poco de por qué el interés de ustedes en trabajar por este tema, por qué se crea este diplomado, qué los lleva a decir, hombre, pongamos este tema sobre la mesa y hablemos de esto. Mire, yo creo, tomando una palabra que usó Juanita, la pandemia en general nos llenó de retos. Y a partir de esos retos y reflexiones, una iniciativa de nuestra jefe de comunicaciones, Ana María, sobre las reflexiones de lo que tenía que ver todo estos mundos que no son normalmente bien intercomunicados. Si se dan cuenta, un médico o el área médica normalmente no busca respuestas en las noticias. Y las noticias normalmente no tienen el componente de salud, excepto algunos programas especializados. Y de pronto nos vimos totalmente entrelazados con esa angustia, esa desinformación existente y nos dimos cuenta que ya eso no puede seguir siendo así. Primero, lo decía Gustavo con el tema de la interconectividad. Segundo, porque la ciencia es tan extensa que es imposible tenerla recluida a las búsquedas que tradicionalmente teníamos. Entonces encontramos que dentro de la misión de la corporación es muy importante contribuir precisamente con los comunicadores a abrirles espacios de mayor conocimiento en el campo de la salud. Como bien decías, no es enseñarlos a ser comunicadores, eso lo hacen y lo hacen bien. Quisimos fue mostrarle un espacio donde ellos puedan entrar con más seguridad, con más herramientas, a una responsabilidad, a poder cubrir esa responsabilidad enorme. Como lo decía Bonita también, es que era un tema detrás de eso, y Gustavo usaba la palabra humano. Los comunicadores son humanos, los médicos son humanos, los pacientes son humanos. Eso significa que tenemos angustias, miedos, preguntas, interrogantes, y la responsabilidad de la comunicación se volvió impresionante. Creo que quienes están desarrollando esa profesión han entendido como nunca el peso de su responsabilidad sobre ellos mismos, sobre sus familias y sobre las comunidades que impactan. Entonces creo que hacerlo y contribuir de esa forma a que un grupo de comunicadores muy importantes que ya tengan interés en eso puedan profundizar sus conocimientos, navegar con más herramientas en un tema que esta es la pandemia, pero que indudablemente la salud va a ser algo, usando una palabra, trending en los próximos años, indudablemente. Entonces, que tengan más herramientas, más acceso a información cierta, va a ser muy valioso. Y ahí es cuando MEDERI como corporación siente que puede contribuir en conjunto con la Universidad del Rosario a desarrollar este diploma. A mí me parece tremendamente valioso, doctor Rubio, complementar lo que usted decía, lo que decíamos al principio del diplomado para la gente que se está conectando, nos está viendo, que este diplomado va a seguir, esta es la primera versión que se está presentando, pero que además estas primeras personas que van a poder acceder, que deben presentarse a través de las plataformas digitales donde vamos a tener disponible toda la información del diplomado a través de la página del hospital y demás. Es importante mencionar que van a estar en esta primera versión, van a ser becados estas personas, ¿no? Pues de verdad las tres instituciones que forman la corporación, la Universidad del Rosario, la Caja de Compensación Compensar y la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, consideraron que debíamos apoyar con unas becas. De hecho, vamos a dar 25 becas a comunicadores para que puedan participar en este diplomado. Y creo que esas son de las formas que sentimos que podemos transmitir valor socialmente, usando pues la información, el conocimiento que tenemos o el que hemos buscado con otros actores para poderlo transmitir a los comunicadores. Gracias, doctor Rubio. Juanita, ahí es fundamental, ¿no? Porque nosotros que estamos en el lado de la comunicación y bueno, en general en todas las profesiones, este año sí impactó muy duro a los comunicadores. Alguno puede que haya tenido plan de estudiar algo, de invertir algo y con la pandemia se ven frenados muchos proyectos y llegan estas alternativas de poder volver a estudiar, de formarse y acceder pues a esta oportunidad de lujo. Sí, maravilloso, maravilloso porque como que en paralelo con todos estos avances científicos, la vacunación, el hecho de que pues se estén dando paulatinamente estas reaperturas económicas, que sentimos que podemos viajar, volver a
tener cierta normalidad en medio de esta pandemia, pues también implica eso, por supuesto, poder estudiar, poder seguir entendiendo. Yo creo que este es un tema, y el doctor Rubio muy bien lo mencionaba, esto hace ya parte de nuestras vidas, y yo creería, no sé si me estoy equivocando, pero yo creería que esto va a ser trascendental para todos en lo que nos queda en este plano, ¿no? Yo creo que de verdad esto va a seguir evolucionando y vamos a tener que estar atentos a esto y muchas otras cosas. La salud, el tema sanitario y el tema de la pandemia y de los virus y demás se va a volver trascendental para todos y vamos a tener que estar ahí pendientes y mucho más informados y mucho más atentos a todo lo que está pasando. Juanita, ahí ese reto del periodista de que tenemos que salir primero, de que tenemos que llegar con la información que es, a veces nos cobra un poquito, genera a veces cierto ruido, y yo sé que también ahí el doctor Rubio se está riendo porque está pensando en tanta cosa que vieron el doctor Rubio y el doctor Quintero a veces en medios que decían, Dios mío, ¿qué es ¿Qué esta les pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, pero sabes que yo creo que esto ha cambiado también incluso eso, esas dinámicas, porque acá estamos hablando de la vida, de la salud, de todo lo que es ser un humano. Entonces era muy delicado anticiparse a noticias o lanzar de pronto alguna información que no sea precisa, que no sea clara. Eso era profundamente delicado. Nosotros desde el noticiero y nuestros jefes siempre nos han dicho, nuestro director Juan Roberto y demás, siempre nos decía, tenemos que ser muy claros, pero además tenemos que estar doblemente informados y estar muy seguros de lo que estamos diciendo porque estamos afectando la vida de millones de personas, prácticamente todos los colombianos. Ustedes saben y no sé si lo tienen tan claro, la información y el consumo de información aumentó considerablemente en medio de la pandemia. Toda la gente quería estar conectada viendo qué era lo que pasaba. Entonces fue tremendamente retador por eso también. Nosotros todo el tiempo estábamos tratando de entender y eso es algo que estaba haciendo pues como memoria en estos días y era muy difícil tratar de entender ciertas decisiones porque cuando este virus comienza a atravesar prácticamente toda nuestra vida, pues incluso lo político también entra ahí, las decisiones de nuestros gobernantes por mantenernos a salvo, tratarlas de entender era difícil. ¿Por qué se hace una cuarentena sectorizada? ¿Eso qué implica? Entonces llamar a algún médico epidemiólogo o infectólogo que no lo pudiera explicar. Doctor, ¿esto qué significa? ¿Qué significa que estén aumentando los casos de esta forma? ¿Cómo lo podemos entender? Entender además que las cifras, entenderlas no es como que, sí, son estos casos y ya. Es lo que significa la radiografía, ¿no? Que viene de 15 días atrás, cómo va a ir mutando, cómo va a ir cambiando, cómo podemos predecir que va a llegar un cuarto, quinto pico de más. Eso fue impresionante. Entenderlo también fue maravilloso. ¿No? Y tú lo decías, había una combinación de factores, o sea, era la tormenta perfecta. Nosotros, para los que trabajamos en prevención de crisis y en entrenamiento creo que no había un equipo que hubiera previsto una crisis de tal dimensión. Y yo le quisiera preguntar al doctor Quintero o al doctor Rubio, si los dos me ayudan aquí, porque vi que se reían cuando Juanita decía este tema. Y yo decía, sí, a veces se cogían la cabeza, me puedo imaginar. Entonces, doctor Rubio, ¿qué pasó ahí por su cabeza que lo vi que estaba sonriendo y asintiendo y diciendo, sí, eso estuvo... No, mire, de verdad que este diplomado es un reconocimiento con respeto y admiración a los comunicadores y a los periodistas. Pero es que voy a entrar en un tema que creo que fuera de eso está de moda absolutamente. Y lo mencionabas, Alfonso, cuando hablamos de la pelea por la noticia fresca contra las redes, ¿no? Ese es un tema que es una discusión profunda y de fondo. Estamos viendo el debate con la red más grande del mundo, pues, pero es un debate a nivel de congresos y bolsas. El hecho de poder ayudar en algo o contribuir en algo a los comunicadores, sentimos que tiene mucho valor. Porque si el comunicador puede cada vez ser más asertivo, indudablemente va a ser un contrapeso de información mejor documentada
contra cualquier cosa que se puede colgar en las redes. Y eso es una realidad. Y es una realidad que, pues no estamos diciendo la red es mala per se, ¿no? Pero indudablemente la red permite que haya información no calificada. Fíjate que cuando estamos hablando de información periodística, Juanita se refiere a su directora, instituciones que tienen principios, que tienen filosofías. En cambio, en una red cualquiera puede colgar cualquier cosa. Entonces, si apoyamos los comunicadores, creo que estamos apoyando el mejor sentir de la sociedad en su conocimiento de salud. Así es. Doctor Quintero, usted que ha trabajado tanto con academia, con enseñanza, este tema de la información, la red, que nosotros conocemos perfectamente con Juanita, nos enseñaron en la universidad los comunicadores la rigurosidad periodística y el método de investigación y la confrontación de fuentes, la confirmación de la información. Pero usted lo mencionaba ahora, el tema de las redes sociales y que hoy en día todos tenemos, como digo yo, el opinómetro abierto, ¿no? Abierto y a un trino de que alguien lo coja y lo vuelva viral. Sí, yo estoy de acuerdo con Juanito en que, pues sin ser periodista, por supuesto, pero del otro lado, tuvo que haber sido un trabajo supremamente lleno de adrenalina, porque hablar de un tema que uno no conoce, y cuando digo uno no conoce es que nadie conoce. Los médicos somos expertos en muchas cosas, por supuesto, pero no habíamos tenido, mi generación, que es tal vez la mayor de todos ustedes cuatro, nunca habíamos vivido una pandemia. Entonces, eso no ocurría desde el siglo pasado. Por un lado. Por otro lado, de unas proporciones y unas dimensiones tan severas como esta. Y por otro lado, en un aspecto completamente desconocido, de un virus completamente desconocido. De por sí los temas virales son difíciles, pero un tema viral de algo que todavía no sabemos ni siquiera dónde se produjo, pues es más difícil de manejar desde el punto de vista de la información. Y en un ambiente en el cual surgen informaciones todos los días, diferentes tipos de informaciones, y algo que me llamó mucho la atención es que surgen diferentes tipos de opinadores. Porque digamos uno cuando habla de virus, me imagino que los periodistas buscan a los expertos en virus, pero aquí hubo más expertos que enfermos tal vez. Yo me sorprendía y hubo gente que inclusive enfrentó esto como de una manera apocalíptica, cuando necesitaba uno, es que no se le olvidan las cosas, pero marzo, abril, mayo del año pasado fueron espantosos. Uno necesitaba informar bien, necesitaba que lo informaran bien, necesitaba que fueran serios en la información y a fe que lo fueron, pero al mismo tiempo necesitaba que no aparecieran esos predicadores de la desgracia que todo lo volvieron ruinas. Entonces, para el periodista también tener que mirar la consistencia y la veracidad de opinadores aparecidos de la noche a la mañana. Aquí hubo gente que en el principio promulgó la traída del interferón beta de Cuba. Después hubo gente que promulgó el uso de ivermectina, del cloro. Imagínense si eso para uno es una complicación, porque yo llegué hasta a pensar que el cloro sí servía. Imagínense para un informador, para un comunicador, que tiene que ir a buscar fuentes de expertos en cloro para tratar coronavirus del tipo SARS-CoV-2. Eso no existe. Entonces tuvo que haber sido algo terrible. Yo aprecio mucho el trabajo que hizo la prensa colombiana con una responsabilidad realmente inmensa y nos mantuvo informados desde todos los ángulos, porque aquí no había una sola fuente y eso tiene un valor social inmenso, ¿no? En las personas que andaban demasiado. Yo creo que eso contribuyó mucho a que se pudiera conducir de buena manera este problema. Y yo estoy de acuerdo con Mauricio, yo me quito el sombrero ante los periodistas y los comunicadores porque hubiera sido más fácil paniquear más la gente. Y realmente aquí lo que se hizo fue con veracidad mantener un tono equitativo, ecuánime de información, buscando siempre las mejores fuentes. De vez en cuando se le filtraron unos apocalípticos que todavía recuerdo y tengo grabados porque en algún momento quisiera confrontarlos con sus predicciones falsas. Pero es que a uno se le olvida que uno de los líderes mundiales era el que predicaba el cloro. O sea, es que no es un cuento de
de una red Sí. pirata. Es uno de los líderes mundiales y lo defendió durante muchísimos meses. Y de hecho eso llevó a que hubiera muertos por intoxicación. O sea, no es el tema de la responsabilidad, es que la comunicación Tremendo. ya es un mundo, en un mundo interconectado, muchos somos fuentes de comunicación, pero realmente esa responsabilidad es clave para quien está calificado o quien tiene la responsabilidad detrás de responder a una marca prestigiosa de comunicación, lo haga con toda la información y la responsabilidad y sea capaz de contravertir a un líder mundial, como creo que les pasó a todos ustedes. Sí, Y es un gran reto. una cosa, Alfonso, y para reforzar lo que dice Mauricio, uno tiende a veces cuando el contexto nacional se le sale de las manos ir a buscar las fuentes afuera. Y Claro. entonces busca la BBC de Londres y busca el New York Times, pero ese era un mundo distinto. Lo que estaba pasando en Londres era a veces peor de lo que estaba pasando aquí. Entonces tenía uno más respuestas aquí que afuera. No era comparable con Australia, no era comparable con Nueva Zelanda, no era comparable con Europa. Era criollo, netamente criollo. Entonces uno no encontraba en el exterior ninguna respuesta a sus preguntas y a veces concluía que estábamos mejor y estamos mejor que muchos otros que están muy mal todavía. Eso me parece que fue tremendo. Ese fenómeno que ustedes están mencionando, doctores, a propósito, digamos, era todo este tema de la pandemia, de tratarla de informar, pero en medio de un mundo completamente digital ya, en el que tenemos que sopesar, no lo digo yo como periodista, pero sí pensando un poco desde afuera, desde quienes reciben nuestros mensajes, el público en general, la ciudadanía en general, los usuarios incluso de las redes, en donde la información y las opiniones se equiparan a un mismo nivel. Y eso ha sido lo más difícil de todo. Entonces, los datos, por un lado van los datos, las realidades, la ciencia, los ensayos, lo comprobado, lo verificable, y por otro van las opiniones de miles de personas que no sabemos ni siquiera quiénes son, pero que tienen millones de vistas y millones de contenidos que van moviéndose por ahí. Eso fue profundamente difícil también porque sobre todo cuando aparece ya la vacuna y se da esta gran noticia y es diciembre y comienzan a aplicarse las primeras vacunas en Estados Unidos y que Rusia y no sé qué, comienza esta ola y en paralelo también va creciendo la ola de desinformación, en los que así llegue la vacuna yo no me voy a vacunar, así pase lo que sea yo no lo voy a hacer y videos enteros de 2, 3 horas en YouTube explicando por qué la vacuna no funcionaba y era un experimento. Ese sin duda también es un contexto muy, muy difícil que nos ha tocado sortear, yo creo que a todos, desde la ciencia ustedes, doctores, y por supuesto nosotros como periodistas desde la comunicación, porque tratar de hacerle entender a alguien, alguna persona que nos esté viendo que lo que les estamos mostrando es real, es que también se comienza a generar esa desconfianza, ¿no? No creo en las autoridades, no creo en la OMS, no creo en los gobiernos. Es muy difícil. Ha sido difícil y en medio de eso incentivar también la vacunación ha sido todo un tema hasta en los más cercanos. No sé si ustedes tienen en sus familias personas que no creían en esto. No, y hay un tema, Juanita, y lo mencionaba ahorita Gustavo, y de verdad que la palabra, esto fue global y somos humanos, o sea, tanto ustedes como periodistas, como nosotros como médicos, con la ansiedad de muerte, es que eso no se había dado. O sea, sintiendo que la podíamos vivir en carne propia o en la familia o en la gente cercana y con toda esa ansiedad pensando en un hospital como este, en que son 4.500 empleados, en que hubo 4 personas, 4 colegas fallecidos por la enfermedad, que vamos a tener 40% de personas positivas y aisladas, pues el mismo gremio está contagiado de esa ansiedad y es totalmente normal. E igual les pasó a las familias de los periodistas o lo vivían en primera persona. Ustedes tuvieron colegas muy reconocidos que también fallecieron. Esa ansiedad hace que la ansiedad es como un lente negro en una noche oscura, pues difícilmente hay la claridad y todos tenemos ese afán por tratar de informarnos, por eso poner pies en tierra y la responsabilidad de la comunicación se volvió fundamental. Pero creo que acá se hizo un muy buen ejercicio, como dice Gustavo, aparte que creo que en Colombia se hizo un muy buen ejercicio con el manejo de la pandemia. Creo que parte de los avances de comunicación, acá los muertos que hay son los muertos que hay.
cuando uno mira las estadísticas de otros países, uno queda con muchas dudas. Acá el manejo en general fue, a pesar de toda la inexperiencia mundial, creo que se hizo con unos buenos resultados dentro de un país de las características que es Colombia. Doctor Rubio, le quisiera preguntar porque claramente este diplomado tiene ese objetivo, ¿no? De ayudarle a los periodistas que se inscriban en este diplomado, que sean becados, porque solo tenemos 25 plazas en esta primera edición que van a ser otorgadas a las personas que se inscriban, y bueno, va a haber un comité que los va a seleccionar, pero ¿a quién está dirigido este diplomado? Quisiera preguntarle, y si nos puede contar un poquito quiénes son los docentes del programa. Bueno, esto es un tema interesante. El diplomado tiene 90 horas de metodología. Por supuesto, dada la pandemia, serán eventos sincrónicos, presenciales y virtuales, pues porque todavía estamos con, ese es un tema también a transmitir, todavía no se ha acabado la pandemia. ¿Quiénes vamos? Tenemos el honor de que la viceministra María Andrea Godoy va a ser partícipe en una presentación que es muy importante, contar cómo funciona el sistema de seguridad social, cómo son los manejos de esos recursos, cómo son la interacción entre los diferentes actores. Va a estar el doctor Santiago Rojas, muy conocido, la doctora Magdalena Izaza, que es especialista en psiquiatría, y por eso lo toqué ahorita con el tema de la ansiedad, y ya vamos a ver que es uno de los principales problemas durante la pandemia a quienes no les dio COVID, a los que les dio COVID y a todos en general después de la pandemia. El tema de la enfermedad mental, ustedes ya lo están viendo, ansiedades y depresiones después de eso, entonces es muy importante que ella esté. Va a estar también Cristina Castro, la editora general de la revista Semana, y Rocío Suárez, que es un máster en neurolingüística, que es muy interesante dentro de todos estos componentes hablarlo. Y se dan cuenta, hemos tratado de tener una visión muy holística de todo lo que tiene que ver con salud para la comunicación, ¿sí? Teniendo esa aproximación, porque ahorita lo vimos con la pandemia, pero es que no sabemos cuál puede ser el siguiente reto en salud. Y de hecho hay muchos retos que se están viviendo desde hace tiempo. De hecho, hace ya más de una década se habla que la gran pandemia que puede estar viviendo la humanidad después de la drogadicción es la obesidad. Y eso sí que hay desinformación y eso sí que hay especulación. O sea, si se dan cuenta, ahorita fue agudo, crítico y con muertes. Pero indudablemente salud e información es un nuevo matrimonio que va a durar para siempre. Perfecto. Esos son algunos de los capítulos que vamos a tener en el programa, y la idea pues es obviamente acompañar a los periodistas para que mejoren o entiendan de mejor manera cómo se puede cubrir este sector que es crítico. Ya lo estaban diciendo ustedes. Yo, Juanita, volvería contigo porque esta discusión, esta pelea, no sé si es una pelea, estoy diciendo yo, pero este desafío que tienen los medios con las mismas redes sociales. Sí. Muchas de las conversaciones y la gente muchas veces se estaban informando porque, oiga, ¿y dónde vio esa información? No, me la mandaron por WhatsApp en un videíto y eso fue lo que yo vi, ya se lo mando. Y ese ya se lo mando se propagaba mucho más rápido que a veces una buena entrevista con el doctor Quintero, con el doctor Rubio, hablando de lo que se debía hacer y no se debía hacer. ¿Eso cómo lo manejan hoy en día en las redacciones? ¿Y cómo ves que vienen las generaciones que están llegando al periodismo, cómo están viviendo eso, ¿no? Esa interacción? Uy, Alfonso, ese es un combate realmente, creo que si te acuño el término, eso es un combate yo creo que diario. Ese es uno de los retos más grandes también que tiene el periodismo actualmente, y es reivindicar la credibilidad que tiene y reivindicar que la información que se transmite allí pues ha sido verificada y es comprobable. No como sucede con todas estas informaciones, que es tan impresionante el trabajo que se hace detrás de la noticia falsa. Esto es tan detallado y ya tan construido, y hay unos hilos que tú realmente no sabes en qué momento estás pasando de un dato verídico a uno falso. Porque esto está construido realmente y esto tiene una ciencia ya detrás, y hay gente que dedica su vida, porque claro, lo que están buscando son likes, lo que están buscando es atención, mover algunos datos exactamente, posicionar algunos contenidos, algunas páginas. Entonces es muy fácil, digamos, poderlo construir
entre lo real y lo no. Ese es uno de los retos más difíciles. Lo vimos todo el tiempo. El doctor Quintero ahorita estaba poniendo algunos de estos ejemplos. Los mismos opinadores también generan eso. Opinan sin saber, opinan en medio del desconocimiento y entonces genera que la población en medio de este afán y el miedo, por supuesto, que tienen por encontrar también soluciones a todo esto que estamos viendo y viviendo. No me quiero enfermar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo proteger? Entonces, claro, hagámoslo así. Este señor dijo, no, yo le creo, él es famoso, él tiene que saber, ¿no? Son como las primeras reacciones. Claro. Es una locura realmente. Incluso me pasaba, yo todo el tiempo estaba tratando de buscar información y ya lo había mencionado también el doctor Rubio y el doctor Quintero en medio de este diálogo. Para tratar de entender un poco, yo trataba de ver otros medios, qué estaba pasando en otros lugares del mundo. Hubo varios médicos y varios expertos, por ejemplo en España, que sacaron sus propios canales de YouTube y explicaban todos los días qué estaba pasando con la pandemia. Y a mí me parecía válido y me parecía muy bueno poder tener como este tipo de visiones, ¿no? Para poder tener como un adelanto de lo que podría llegar a pasar en Colombia. Pero así como estaban estos, que uno sabía realmente que eran médicos conocidos, apegados a la ciencia, había otros que con títulos muy llamativos también generaban información sobre la pandemia. Y es fácil caer ahí. Sí. Lo más delicado es eso. Es muy sencillo caer ahí. Porque les repito, es un poco como esa línea entre lo real y no. Yo te estoy diciendo una cosa que es cierta, pero luego te mando el dato que es falso. Y yo te estoy diciendo que la vacunación tal cosita, pero la vacunación tal otra. Entonces te confunden tanto que no sabes. Es bien fuerte, es un reto de todos los días. Y es también, acá se necesita también enseñarle a los usuarios, a la gente y al público que ellos son activos totalmente. Y ellos tienen parte de responsabilidad también y casi que son responsables de la información que consumen. Claro, y para eso que tú dices es importantísimo, ¿no? Porque estamos nosotros mismos premiando a esos creadores de contenido que no es tan técnico, que no es tan real, los estamos premiando con darles el like, con darles el compartir, ¿no? Con replicarlo. Ahí, doctor Quintero, pegándonos a lo que venía comentando Juanita, me gustaría preguntarle a usted qué recomendación haría como médico a un periodista en temas de salud. Bueno, primero que todo hay que decir que el periodismo es una profesión maravillosa y una importancia innegable. Acaban de otorgar los premios Nobel de este año y vemos periodistas galardonados en el de paz, que no es cosa extraña, pues ya antes lo había habido y varias veces laureados en esta profesión. Igualmente ha pasado con la literatura, de manera que darle recomendaciones a un periodista podría sonar un despropósito, pero tal vez sí me gustaría resaltar más bien el papel importante que juegan en la sociedad, en una sociedad como la actual, como creadores de opinión, y eso la medicina estaría muy agradecida si, como lo están haciendo y lo han venido haciendo, continúan en ese plan de divulgar, apoyar, transmitir, informar, evitar la desinformación, como decía Juanita, creando conciencia y ciudadanía. En medio de todo es crear ciudadanía a través de los medios sobre estos temas. Yo veo con aprecio cómo surgen programas de opinión sobre estos temas. Pienso que son temas muy taquilleros, diría yo, y cómo estos temas, que son temas delicados porque tienen que ver con la salud y la enfermedad de las personas, se tratan de una manera muy profesional, lo cual no tiene otra repercusión distinta a conseguir que ese derecho fundamental al que yo me refería al principio se ejerza y se ejerza bien. De manera que es mucho lo que tiene el campo de periodismo en salud por explorar y mucho lo que tiene para contribuir a lograr ese estado de bienestar de la sociedad. Fíjense que aquí en esta crisis se crearon falsos dilemas. Uno de esos dilemas era que era más importante, si la salud o la economía. Y pues finalmente, como era obvio, ninguno de los dos es más importante que el otro. Hacen parte de un estado de bienestar. Y la comunicación a la sociedad procura ese estado de bienestar.
De manera que si pudiera hacer alguna recomendación, si alguna, sería que como médico, pues las expectativas que tenemos nosotros de que la comunicación y el periodismo sigan contribuyendo a lograr ese estado de bienestar desde su desarrollo de su profesión, como lo vienen haciendo y como lo apreciamos muchísimo porque es una extensión de nuestra manera de llegarle a la gente. Hoy en día la llegada a la gente es de una manera masiva, de manera que esto es una contribución enormemente apreciada. Gracias, doctor. Y doctor Rubio, ¿qué diferencia este diplomado de otros que existen en Colombia? Sí, yo creo que es integral en sus contenidos, es holístico. Respeta profundamente la profesión y busca es crear un puente contra una ciencia que normalmente no era parte de la práctica diaria de comunicación, y también nos da como una reflexión hacia nosotros como profesión de cómo debemos comunicar. Ese fue uno de los aprendizajes de la pandemia. Fíjate, por ejemplo, Medri, que fue una entidad llamada por muchos medios a dar información, acá hicimos que solo fueran los especialistas directos de las unidades de cuidado intensivo de urgencias para evitar cualquier cambio o distorsión de una información, excepto la real. Y eso también nos mostró, Juanito estaba contando de médicos que montaron programas. O sea, creo que ahí es un tema de aprendizaje general. Y hablando de eso, Alfonso, como lo mencionaste, pues este es el primero, esperamos tener un segundo diplomado, y tomando una iniciativa que mencionó Gustavo y de alguna forma Juanita, en el siguiente vamos a tener un espacio o un módulo para hacer reflexiones sobre los temas que vimos durante la pandemia. Yo creo que si uno empieza a recoger todos esos videos que se vieron en redes o algún tipo de información, más que enseñar, uno sí puede llevar a una reflexión profunda sobre cómo se transmite, cómo la ansiedad o la búsqueda de likes o de ser primera noticia llevó a ciertas cosas o a otras no. Y creo que en el segundo módulo vamos a hacer un tema que lleve a reflexionar y que nos deje un aprendizaje de todo lo que fue sobre todo la primera parte de la pandemia, que será inolvidable. Juanita, ahí te pregunto, porque tú ya viste los módulos, ya te presentaron un poco cómo va a ser. ¿Invitarías a tus colegas periodistas a que se inscriban, a que busquen, sobre todo porque son becas, ¿no? Estamos pensando que este primero son becas, entonces es una gran oportunidad, pero ¿los invitarías y qué les dirías? Sin duda, sí, sin duda. Y yo creo que ya lo hemos profundizado bastante en medio de este diálogo que hemos tenido como tan detallado con los doctores y contigo, Alfonso, porque yo creo que este es un tema que va a dar para lo que nos queda de vida, sinceramente. Esto es algo que va a ir cambiando, que vamos a necesitar entendiendo, seguir entendiendo y seguir dinamizando también. ¿Cómo le vamos a llegar a estas nuevas generaciones que también van a tener que tomar decisiones en medio de todo esto y que, por ejemplo, no están habituados a los medios tradicionales? ¿Cómo vamos a hacer para llegarles con esos mensajes para que tomen buenas decisiones y, por ejemplo, vayan y se vacunen? ¿Cómo hacemos para entender como este mare magnum también de información, ¿no? Porque todos los días prácticamente estamos conociendo algo nuevo. Todo el tiempo se están haciendo ensayos, investigaciones, pero ¿cómo podemos llegar a esa información a tiempo? ¿Cómo podemos entender lo que está pasando esta semana? Porque sin duda la información de la semana anterior ya es distinta. Todo eso me parece profundamente relevante y me parece que con creces este curso y este diplomado lo va a surtir. Y el doctor Rubio también lo venía diciendo, el tema de la salud mental es trascendental. Sí. Porque Ahora somos viene una humanos. recuperación, sí. Exactamente. Y antes de ser periodistas somos humanos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo hacemos para frentear un poco todas estas circunstancias? Mal que bien lo hemos logrado, mal que bien hemos sacado de algún lado y de otro herramientas para poder sortear toda esta situación, pero qué bueno tener ese acompañamiento también, hacerlo de manera correcta, entender qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo y poderlo hablar. Me parece muy integral y sin duda
esencial en estos momentos. Gracias, Juanita. Doctor Quintero, veo que sí, por favor, adelante. Juanita tocó un punto que a mí me preocupa mucho, y es el de las generaciones nuevas y cómo llegarles. Porque si bien el periodismo ha hecho una labor inmensa, digamos que quienes tenemos ya una edad y suficiente, pues somos asiduos visitantes de los periódicos físicos, el internet, de los noticieros, etcétera, y la información nos llega. Esta es la era de la información, esto no se va a acabar. Este es el siglo completo de la comunicación y de la información. Pero sí me preocupan las nuevas generaciones. Hay que ver una estrategia de cómo comunicarse con ellos. Yo manejo una escuela de medicina y ciencias de la salud donde tengo 4.000 estudiantes y la realidad de ellos es distinta a la nuestra, completamente distinta. Yo diría que sufren o padecen de un síndrome de ausencia de realidad, porque ellos no se han dado cuenta que aquí hubo un virus que llegó de la China y causó una enfermedad que no es una gripa. Y que hay que vacunarse, y que hay que cuidarse, y que hay que usar el tapabocas, y que eso llegó para quedarse. Eso no lo ven bien, eso es abstracto. Y los medios de comunicación pues están informando para personas de un estándar usual de tiempos pasados y presentes, pero los nuevos ven las cosas distintas, las noticias distintas. Yo creo que ahí, Mauricio, de golpe habrá que hacer otro diplomado más para cómo informar y comunicarse en la era de la información con las generaciones de cristal como son estas que nos ha tocado lidiar, los hijos nuestros, los nietos, etcétera, que se comunican distinto y no leen el periódico y no ven noticieros y no oyen radio. Entonces viven en una burbuja que solamente la alimentan las redes sociales, que es donde está el veneno. Entonces hay ese punto que tocó Juanita, me parece que es importante mirarlo en el futuro. De acuerdo. Esa desinformación los lleva a ser escépticos. Hay tanta cantidad de información que se vuelven escépticos y rebeldes, si puedo utilizar esa palabra, como porque sienten que hay una verdad que está siempre oculta o alguna, pues las teorías conspirativas todas se vuelven absolutamente espectaculares para ser soltadas sin ninguna profundidad, pero sí con una historia novelesca. Sí, no, la responsabilidad, de toda la razón, la responsabilidad de todos nosotros de comunicar a generaciones que están hipercomunicadas y no necesariamente bien comunicadas, que es distinto. Sí, ahí hay un punto, me recordaba el doctor Quintero una pequeña anécdota. Nos reunimos hace tiempo con la que dirigió la campaña digital de Obama en su momento, y escribió un libro que se llama Misfits, y es eso que está diciendo usted, doctor Quintero, cómo nosotros de ciertas generaciones para arriba no encajamos con los que vienen. Las empresas no están preparadas para lo que les está exigiendo el gobierno, los gobiernos están listos para la velocidad a la que van las nuevas empresas, y los jóvenes están llegando a un mercado que no les satisface. Entonces dice, esto es un mundo de gente que no encaja, ¿no? Por eso el título del libro se llama Misfits, ¿no? Personas que todos no encajamos, y ese es un gran reto, y creo que en comunicación, Juanita, en periodismo no nos escapamos de eso, ¿no? Estamos ahí todos tratando de entender, de buscar, de encontrar la fuente correcta, la persona que tiene la información. No podemos perder de vista que sin duda hay un mecanismo ahí de que si no tienes tráfico en la página, que si no tienes likes, que si tú no hay publicidad, bueno, el problema de siempre. Entonces el reto es gigantesco. Sí, porque claramente esto también son modelos de negocio que se están construyendo y como tal pues necesitan también sin duda generar rentas, pero más allá de eso yo creería que hay que tratar de entender cómo es que están pensando estos jóvenes. El doctor Quintero ahí lo estaba mencionando, están en otras cosas y hay que tratar de entender qué son esas otras cosas y tratar de llegar hasta allá. ¿Cuáles son como esas herramientas que están usando ellos? Porque sí les interesa. Hay temas que les interesan. La vacunación les interesa mucho. Les interesa mucho también entender muchas de las decisiones políticas que se toman. Lo que pasa es que no les interesa es verlo desde lo que se ha conocido hasta ahora como el establecimiento,
O sea, me atrevo a decir todo esto por la exploración que se hace y que trato de hacer, por ejemplo, también en mis redes sociales para poder llegar a ellos. A mí ese tema también me interesa mucho. Y yo creería que si están ávidos de información, lo que pasa es que hay que mostrárselas de otra forma. Hay que contárselas como en el medio y en el ambiente en el que ellos se están moviendo. Mucho más corta, mucho más precisa, mucho más esas clara. nuevas narrativas, Juanita, es precisamente un poco también lo que vamos a ver en el doctor Rubio en el diplomado, ¿no? Cómo encontrar esas nuevas narrativas y cómo encontrar, sin perder de vista la rigurosidad y los criterios correctos, la información con nuevas narrativas. Y Alfonso, por eso parte de las becas esperamos que se nos vinculen estudiantes de periodismo, porque creo que también esa mezcla en el grupo de periodistas profesionales y de estudiantes nos da ese polo a tierra con las nuevas generaciones y esa forma de o necesidad de comunicar de acuerdo a lo que ellos están escuchando, porque así de fácil. Comunicar es un reto y hay que adaptarse a los canales y a las formas cuando tenemos la responsabilidad de transmitir con importancia. Eso es un reto, y si es a través de los canales, ya tienen que ser parte de lo que pensamos cuando vamos a comunicar. O sea, no es que lo queramos, es que ya son una realidad y tenemos que buscar todo tipo de canal de comunicación para llegar especialmente a esas generaciones. Por eso tenemos estudiantes vinculados y ojalá esperemos que se nos vinculen con algunas de las becas. Y hay dos polos que no hay que perder de cuenta. Esa gente joven y la gente adulta mayor, que también vive más, tiene más expectativa de vida y tiene una información. Yo veo, por ejemplo, un módulo en el diplomado que se llama Doctor Google. Me parece interesantísimo porque ese extremo de la vida es un adicto a Doctor Google. Uno lo ve y le formula cualquier cosa, le dice, usted tiene... Las cuerdas vocales no cierran bien y ponen Doctor Google, no cierran bien las cuerdas vocales y cuando vuelven a la consulta con uno son unos expertos en no cierre bien de las cuerdas vocales. Y la influencia que tiene Doctor Google es inmensa. Y si tiene, además de que es inmensa la influencia, tiene detrás de todo una información realmente importante, pues es un mecanismo súper bonito para llegarle a ciertas generaciones que confían en uno, pero que además quieren confrontar una realidad a través de un medio digital, y ese extremo de la vida también es llamativo. Uy, Gustavo, usted toca un tema importantísimo. Mire que parte de los aprendizajes de la pandemia se sacan normas o definiciones del famoso tema de telemedicina. Entonces vamos a llegar con telemedicina. ¿Cuántos abuelitos realmente son capaces, primero, de manejar bien la tecnología? Y otra cosa que nos olvida es la realidad del país. ¿Cuántos de los abuelitos viven o tienen un teléfono que tenga esa capacidad, que tenga una red apropiada? Y lo sacamos pensando en el mundo en que uno vive. Y fíjese que sin lugar a dudas, en los primeros retos que tuvimos al inicio fue pensar que las soluciones informáticas le llegaban a todo el mundo. Y efectivamente no le llegan a todo el mundo. ¿Sí? Hay muchas razones, desde desconocimiento de uso de herramientas, desde desconocimiento del hardware o del teléfono, lo que sea, y de la misma red, del mismo alcance económico. O sea, hay sitios donde definitivamente no va a haber esa posibilidad, y yo creo que eso también es uno de los aprendizajes que nos deja la pandemia. Hay que saber llegar dependiendo de las posibilidades, de las características de cada grupo y casi de cada persona. No hay una solución mágica, ¿no? Esto es una combinación multifactorial ahí para trabajar. Bueno, se nos está agotando el tiempo, esta conversación se fue muchísimo más rápido de lo que me imaginé, tremendamente divertida. Recordar a las personas que pueden ingresar a conocer todo lo del diplomado en la página web que está aquí abajo circulando, ha ido pasando, mederi.com.co. Ahí tenemos toda la información del diplomado, los programas, los profesores, la gente que está colaborando, las temáticas que se van a trabajar. Y yo solamente en estos 5 minuticos que nos restan, Juanita, doctor Rubio, doctor Quintero, última recomendación para los periodistas, las personas que se conectaron,
que quieren saber más del diplomado, que se quieren vincular, ¿qué les dirían ya para despedirnos? Juanita. Bueno, yo les diría que aprovechen esta oportunidad de seguir esta inmersión en este mundo del COVID-19 y de la pandemia, cómo podemos conectarnos mejor con nuestros públicos, con nuestros usuarios, cómo podemos seguir creciendo y cómo podemos tomar también herramientas para nosotros como periodistas para poder desarrollar mucho mejor nuestra labor. Sin duda, la tarea es inmensa y sigue siendo inmensa porque tenemos que comunicarle, como decía el doctor Quintero, no solo a los más jóvenes y todas esas generaciones que ya vienen ahí y que están en otros lados, sino a toda la gente que incluso sí se sigue conectando también por los medios tradicionales y también suelen ser los más vulnerables, en este caso pues los adultos mayores, mayores de 70 y demás. Yo creo que esto va a seguir dando para largo. El tema de salud mental es trascendental y en paralelo a todo lo que se siga desarrollando con el COVID-19, la evolución del virus, de las variantes, lo que pase en otros territorios y cómo avance la vacunación, tenemos que centrarnos también muchísimo en el tema de salud mental. Porque siento que no es tan claro y siento que la gente todavía no lo habla con naturalidad y no le parece normal. Ir a un terapeuta, ir a un psicólogo, buscar ayuda y hablarlo no es tan fácil, no es normal. Yo siento que mucha gente que en su vida ha tenido, digamos, una vida hasta ahora medianamente sana en lo mental, sí por la pandemia se ha visto muy afectada. Yo creo que ese va a ser a largo plazo un reto enorme. También para toda la cantidad de niños y de familias que quedaron pues divididas y descompuestas en medio de eso. Es mucho lo que se viene, entonces creería que esto es más que necesario en este momento. Este diplomado sea en el momento perfecto, yo creería. Vale, gracias, Juanita. Doctor Quintero. No, pues invitarlos a que hagan parte de este propósito. Como ustedes ven, es un propósito que tiene fuentes diversas. El periodismo en sí, la academia a través de la universidad, los prestadores a través de la red hospitalaria universitaria de Medellín, que es como deben hacerse las cosas. En un mundo colaborativo como el actual, no hay otra alternativa que hacerlo de esa manera. Los feudos, esta pandemia los destruyó completamente. Lo que nos enseñó es que somos una comunidad y que cada uno tiene un granito de arena que poner en ese fin común. Y este diplomado pretende prepararnos mejor para enfrentar realidades como estas que desafortunadamente se van a seguir presentando. La próxima será el cambio climático, en fin, hay tantas cosas que si se informan bien se van a poder controlar mejor y un esfuerzo mancomunado como este pues tiene un valor inmenso. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Quintero. Doctor Rubio, último mensaje y regálenos una cuñita de cómo puede la gente acceder a las becas. Perfecto, mire, pues esta es una propuesta respetuosa, generosa, que se trató de hacer lo más amplia y holística posible, que proviene de una corporación sin ánimo de lucro con 3 virtuosos participantes en esta corporación. Y de esa forma sentimos que podemos contribuir y que esa contribución, si se multiplica con todos estos becarios, pues va sin lugar a dudas a sentir que podemos impactar la sociedad y yo creo que eso es parte del reto, más allá de cualquier responsabilidad individual que todos tenemos y que en esta corporación lo tenemos muy claro. Es muy fácil, usted entra a www.mederi.com.co y va a encontrar toda la forma de cómo acceder a esas becas. ¿Sí? Cualquier duda, es una página muy amigable, cualquier duda que tengan lo pueden ir preguntando y de esa forma iremos dando las respuestas de forma individual que cada quien tenga para cuando tengan el interés de vincularse. Muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, a nuestros 3 panelistas, de verdad, muchísimas gracias. Un lujo para mí haber tenido esta conversación. Creo que nos extendimos cumplimos la hora perfecta, tocamos todos los puntos. Yo agradecerles infinitamente e invitar a todas las personas que se están conectando y que se conectaron y estuvieron aquí presentes, que aprovechen la oportunidad, compartan con sus contactos. Juanita nos va a ayudar a compartir, yo voy a compartir, el doctor Rubio, el doctor Quintero,
Vamos a estar ahí para informarles, para contarles, y mederi.com.co van a encontrar toda la información para que puedan acceder a este primer diplomado, doctor Rubio, porque vienen más cosas, ¿no? Sí, señor. Vale, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo. Buen día a todos. Chao. Adiós, buen día.